Lección 1. Costumbres culturales. Las costumbres provienen de prácticas tradicionales, como dar la mano con la mano derecha. Sí, ese gesto probablemente significaba que no estabas escondiendo un arma. Exactamente. Es fascinante cómo los gestos tienen tanto significado. Definitivamente. Reflejan la cultura y los valores de una sociedad. Me encanta aprender sobre diferentes costumbres cuando viajo. Yo también. Es una excelente manera de conectarse con personas de diversos orígenes. Comprender las diferencias culturales enriquece nuestras experiencias. Absolutamente. Nos ayuda a apreciar la diversidad del mundo. Estoy ansioso por aprender más sobre estas prácticas en viajes futuros. Lección 2. Actividad física. La actividad física regular también es esencial para nuestra salud y bienestar general. Definitivamente. Ayuda a mantener nuestro cuerpo en forma y nuestra mente alerta. Sí, me siento mucho mejor cuando incorporo ejercicio a mi rutina. Estoy de acuerdo. Mejora significativamente mi estado de ánimo y mis niveles de energía. Además, es una excelente manera de aliviar el estrés y relajarse después de un largo día. Absolutamente. Encontrar actividades que disfrute hace que sea más fácil mantenerse activo. Exactamente. Me encanta salir a caminar y probar nuevas clases de ejercicios. Ese es un gran enfoque. La variedad mantiene las cosas interesantes. Comprometámonos a apoyarnos unos a otros en nuestros viajes de acondicionamiento físico. Lección 3. Eventos deportivos. Esta temporada se celebran muchos eventos deportivos diferentes. Sí. La sección de deportes proporciona puntuaciones y resultados de muchos juegos y competiciones. Me encanta estar actualizado con mis equipos y jugadores favoritos. Yo también. Es emocionante seguir su progreso a lo largo de la temporada. Ver partidos en vivo añade mucha emoción a la experiencia. Absolutamente. El ambiente en el estadio es eléctrico. Además, es una excelente manera de vincularse con amigos y familiares. Sí. Compartir esos momentos crea recuerdos duraderos. No puedo esperar para ver algunos juegos juntos este año. Lección 4. Mañanas positivas. Definitivamente. Comenzar el día con una mentalidad positiva establece un buen tono. Estoy completamente de acuerdo. Influye en cómo manejamos el resto del día. Sí, esos rituales matutinos realmente pueden marcar la diferencia. Me encanta tomarme un momento para reflexionar y establecer intenciones para el día. Esa es una gran práctica. Me ayuda a mantenerme enfocado en mis objetivos. Absolutamente. Un comienzo positivo puede conducir a un día productivo. Me emociona compartir nuestras rutinas matutinas e inspirarnos mutuamente. Yo también. Sigamos fomentando la positividad en nuestras vidas. Por hacer que cada día sea fantástico. Lección 5. Superar desafíos. Hay formas de superar los desafíos de la vida, solo se necesita creatividad y esfuerzo. Absolutamente. ¿Tiene algún consejo sobre cómo gestionar los obstáculos de forma eficaz? Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar la situación. Esa es la mentalidad correcta.
Estar abierto a nuevas soluciones puede conducir a grandes avances. Sí. A veces, todo lo que necesitas es una nueva perspectiva para encontrar el camino a seguir. Exactamente. Colaborar con otros también puede proporcionar información valiosa. Estoy de acuerdo. Compartir ideas a menudo conduce a soluciones innovadoras que tal vez no se nos ocurran solos. Y reflexionar sobre experiencias pasadas nos ayuda a evitar obstáculos similares en el futuro. Sí, aprender de los errores es una parte crucial del crecimiento personal. Lección 6. Proliferación nuclear. Proclamamos tan alto como podemos la absoluta locura de la proliferación nuclear. Absolutamente. Es un tema crítico que afecta a todos a nivel mundial. La necesidad de congelar la energía nuclear es esencial para garantizar la seguridad. Sí, sin él, el riesgo de escalada y conflicto aumenta dramáticamente. Creo que es importante que los ciudadanos expresen sus preocupaciones al respecto. Definitivamente. La concienciación puede impulsar el cambio y promover la paz. Es crucial entablar debates sobre desarme y diplomacia. Sí, comprender las implicaciones de las armas nucleares es vital para las generaciones futuras. Espero que más personas se unan a la conversación y aboguen por un mundo más seguro. Lección 7. Dificultad del senderismo. Depende de la dificultad del sendero, claro. Sí. Podemos consultar en línea las calificaciones y reseñas de los senderos. De esa manera, podemos elegir una caminata que se ajuste a nuestros niveles de habilidad. Exactamente. Es importante saber qué esperar antes de salir. Quiero asegurarme de que tengamos una experiencia agradable sin esforzarnos demasiado. Absolutamente. Una caminata bien planificada puede ser muy divertida. Además, comprobar las condiciones meteorológicas también es fundamental antes de partir. Sí. Nos ayuda a prepararnos para cualquier cambio en el medio ambiente. Estoy emocionado de explorar juntos algunos senderos hermosos. Lección 8. Inspiración para redecorar. Será una gran oportunidad para encontrar artículos inspiradores para nuestros proyectos de redecoración. Sí. Visitar los mercados locales puede conducir a algunos descubrimientos únicos. Exactamente. Me encanta la idea de incorporar piezas originales a nuestro espacio. Yo también. Agrega carácter y cuenta una historia sobre nuestro hogar. Además, apoyar a los artesanos locales siempre es una ventaja. Absolutamente. Se siente bien contribuir a la comunidad mientras decoras. No puedo esperar a ver qué tesoros encontraremos en nuestro viaje de compras. Aquí igual. Hagamos una lista de lo que estamos buscando. Gran idea. Esto nos ayudará a mantenernos concentrados mientras navegamos. Lección 9. Verificación de progreso. Buen día. Sí, creo que hemos logrado grandes avances hasta ahora. Buen día. Estoy de acuerdo. Es gratificante ver que nuestros esfuerzos dan frutos. Sí, cada pequeño paso nos acerca a nuestros objetivos. Estoy orgulloso de lo mucho que hemos logrado juntos. Absolutamente. La colaboración hace que el proceso sea mucho más sencillo. Además, siempre es divertido abordar proyectos en equipo.
Estoy deseando ver los resultados finales de nuestro arduo trabajo. Yo también. Mantengamos el impulso y terminemos fuertes. Sí, estamos en el camino correcto. Volvamos a sumergirnos. Lección 10. Explorando opciones. Desde hace un tiempo he estado pensando a dónde ir a continuación. ¿Dónde sugieres que exploremos? ¿Qué tal descubrir una hermosa playa cercana? Eso suena perfecto. La playa siempre es refrescante y relajante. Sí. Podríamos pasar el día tomando el sol y nadando. Me encanta esa idea. Es una excelente manera de relajarse y disfrutar de la naturaleza. Además, un picnic en la playa sería muy divertido. Absolutamente. Empaquemos algunos bocadillos y pasemos el día. No puedo esperar a sentir la arena entre los dedos de mis pies. Lección 11. Perspectivas históricas. Hubo un tiempo en que los casos penales se resolvían de otra manera. Sí, es fascinante ver hasta dónde ha llegado nuestro sistema legal. Muchos métodos históricos de justicia fueron mucho menos justos y equilibrados. Absolutamente. Comprender la historia nos ayuda a apreciar nuestro sistema actual. Sí, también destaca la importancia de una reforma y mejora continuas. Creo que es fundamental aprender del pasado para crear un futuro mejor. Exactamente. Los debates sobre justicia y equidad siempre son relevantes. Estoy de acuerdo. Fomentan el pensamiento crítico y la concienciación en la sociedad. Sigamos explorando estos temas, son esenciales para comprender nuestro mundo. Lección 12. Detalles del desayuno. Sí, el desayuno está incluido, se sirve de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Genial. Tener el desayuno incluido hace que las mañanas sean mucho más fáciles. Absolutamente. Es bueno tener una comida lista al comienzo del día. Además, nos da la oportunidad de disfrutar juntos de un desayuno tranquilo. Me encanta eso. Establece un tono positivo para el resto del día. Exactamente. Empezar el día con buena comida y buena compañía es importante. Tengo muchas ganas de probar las opciones de desayuno que ofrecen. Yo también. Asegurémonos de levantarnos temprano y disfrutarlo. Sí, un buen desayuno es la mejor manera de alimentar nuestras aventuras. Lección 13. Historia de la ganadería. Después de que se cercaron las praderas, hubo menos trabajo disponible. Sí, los grandes ranchos todavía emplean a muchos trabajadores, pero el panorama ha cambiado. Es interesante cómo han evolucionado las prácticas agrícolas a lo largo de los años. Absolutamente. Los cambios en el uso del suelo tienen impactos significativos en las comunidades. Muchas familias dependían de las tierras abiertas para su sustento. Sí. Es un recordatorio de la importancia de las prácticas sostenibles. Me pregunto cómo se adaptará la ganadería a los desafíos futuros. Esa es una pregunta crucial. La innovación será clave en los próximos años. Sigamos explorando juntos la historia y el futuro de la agricultura. Lección 14. Decoración sostenible. Lo tendré en cuenta,
¿Qué tal utilizar materiales sostenibles en la decoración? Ese es un enfoque inteligente. Los materiales sostenibles son mejores para el medio ambiente. Exactamente. Además añaden un toque único a nuestro espacio. Sí. Además, a menudo vienen con historias interesantes detrás. Me encanta la idea de crear un hogar que refleje nuestros valores. Absolutamente. Se trata de tomar decisiones conscientes. Investiguemos juntos algunas opciones de decoración sostenible. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar. Yo también. Este será un proyecto divertido que se alineará con nuestros principios. Lección 15. Transiciones suaves. Es esencial para una transición sin problemas una vez que tengamos los plazos revisados. Absolutamente. Los plazos claros ayudan a todos a mantenerse organizados y concentrados. Sí, reduce la confusión y mantiene el proyecto encaminado. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos comunicar estos cambios de manera efectiva. Exactamente. Me aseguraré de enviar un cronograma actualizado al equipo. Eso suena perfecto. Es importante que todos estén en la misma página. También creo que una breve reunión ayudaría a aclarar cualquier duda. Gran idea. De esa manera podemos abordar las inquietudes de inmediato. Finalicemos los plazos y luego planifiquemos la reunión. Lección 16. Celebraciones de Halloween. La festividad llamada Halloween se celebra el 31 de octubre de cada año. Sí, es un momento tan divertido y espeluznante. Me encantan todas las decoraciones. Absolutamente. La gente realmente se vuelve creativa con sus disfraces y configuraciones. Estoy de acuerdo. Disfrazarse e ir a pedir dulces es lo más destacado para muchos. Además, las fiestas temáticas siempre son divertidas. Sí. Es una gran excusa para reunirse con amigos y divertirse. ¿Tienes algún plan para este Halloween? Estoy pensando en organizar una fiesta de disfraces en mi casa. Eso suena increíble. Cuenta conmigo, no puedo esperar a ver los atuendos de todos. Lección 17. La habitación de un hermano. La habitación de mi hermano está pintada de azul y luce genial. Eso suena bien. El azul es un color muy relajante para una habitación. Sí. También tiene persianas en las ventanas para controlar la luz. Eso es inteligente. Debe ayudarlo a dormir mejor durante el día. Definitivamente. Además, tiene una litera, perfecta para ahorrar espacio. Las literas son fantásticas, especialmente en habitaciones más pequeñas. Exactamente. Permite más espacio para jugar y moverse. ¿La ha decorado de alguna forma especial? Sí, tiene carteles de sus bandas favoritas en las paredes. Lección 18. Justicia y ciencia. Odiaba las reglas pero también tenía un fuerte sentido de la justicia que lo guió en la vida. Esa es una combinación interesante. Debe haber dado forma a su perspectiva de las cosas. Sí, el joven estudió ciencias en la universidad, siempre cuestionando el status quo. La ciencia se trata de indagar y desafiar ideas establecidas, ¿no es así?
Exactamente. Creía que comprender el mundo podría conducir a un cambio positivo. Es inspirador ver a alguien tan apasionado tanto por el conocimiento como por la ética. Sí, su viaje a través de la ciencia no se trató solo de hechos sino también de justicia. Puedo ver cómo eso lo motivaría a marcar una diferencia en la sociedad. Realmente lo hizo. Su objetivo era utilizar sus conocimientos para combatir la injusticia dondequiera que la viera. Lección 19. Iniciativas políticas. Otras iniciativas políticas importantes con las que se alineó incluyen un movimiento a favor del aborto. Sí, el movimiento es conocido por defender los derechos y la salud de las mujeres. Es esencial para garantizar que las mujeres tengan opciones con respecto a sus cuerpos. Absolutamente. Los debates sobre estos temas son cruciales en la sociedad. Creo que es importante apoyar los movimientos que apuntan a la igualdad. Sí. La promoción puede conducir a cambios significativos en la legislación. Es inspirador ver a la gente defender sus creencias. Definitivamente. Llama la atención sobre cuestiones que deben abordarse. Mantengamos la conversación sobre estos temas importantes. Lección 20. Ropa en forma. A la hora de elegir la ropa, debes tener en cuenta si es ajustada o demasiado holgada. Definitivamente. El ajuste realmente puede afectar lo cómodo que te sientes. Sí, es importante encontrar algo que permita un fácil movimiento. Estoy de acuerdo. También debes considerar el largo de la ropa. Exactamente. La longitud adecuada puede marcar una gran diferencia en la apariencia. Además, se trata de encontrar un estilo que se adapte a tu personalidad. Sí. La confianza proviene de usar lo que te hace sentir bien. Absolutamente. Exploremos algunos estilos que funcionan para ambos. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar juntos. Lección 21. Desarrollo de la FIFA. En muchos sentidos, el desarrollo de la FIFA sigue la organización del deporte del fútbol. Sí, es fascinante cómo ha crecido la organización a lo largo de los años. Al principio de la FIFA, la atención se centraba principalmente en establecer reglas. Absolutamente. Desarrollar un conjunto estandarizado de reglas era crucial. Con el tiempo, se ha convertido en una potencia mundial en deportes. Sí, ahora supervisa competiciones y eventos internacionales. La Copa del Mundo es uno de los torneos más celebrados del mundo. Definitivamente. Reúne a naciones y fanáticos como ningún otro evento. Estoy emocionado de ver cómo la FIFA continúa evolucionando en el futuro. Lección 22. Rutinas matutinas. ¿Cuánto tiempo te lleva arreglarte por la mañana? Unos 30 minutos en total, lo que creo que es bastante eficiente. Genial. Yo normalmente tardo un poco más. En realidad, ¿a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? Me gusta disfrutar de un desayuno tranquilo y ponerme al día con las novedades. Esa es una buena manera de empezar el día. Sí, me ayuda a sentirme preparado e informado. Debería intentar incorporar una rutina matutina más relajada. Puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes a lo largo del día.
Lección 23. Métodos históricos. Durante el siglo XII, uno de los reyes de Inglaterra, Enrique II, introdujo un nuevo método. Sí, ese fue un momento crucial para muchas reformas legales, ¿no? Absolutamente. Sus cambios influyeron mucho en el sistema jurídico inglés. Es fascinante ver cómo los personajes históricos pueden dar forma al derecho moderno. Sí, las iniciativas de Enrique II sentaron las bases para muchas prácticas actuales. Me encanta aprender sobre cómo la historia impacta los sistemas actuales. Nos da una apreciación más profunda de las leyes que seguimos ahora. Definitivamente. Comprender el pasado puede ayudarnos a navegar hacia el futuro. Sigamos explorando más temas históricos como este. Lección 24. Impresión de copias. ¿Puedo imprimirte una copia en la recepción? ¿Te gustaría eso? Sí, eso sería realmente útil. Gracias. Ningún problema. Siempre es bueno tener copias físicas como referencia. Absolutamente. A veces, tener un rastro documental es esencial. Iré allí ahora mismo para hacerlo. Excelente. Agradezco tu ayuda con esto. De nada. Volveré en un momento. Perfecto. Estaré aquí esperando, listo para revisar el documento. Asegurémonos de que todo esté en orden para nuestra reunión más tarde. Lección 25. Planes para los sábados. ¿Qué tal si nos encontramos en la tienda el sábado alrededor del mediodía? Eso funciona para mí. Me aseguraré de llegar a tiempo. Excelente. Finalicemos nuestra lista de compras antes de irnos. Sí, anotaré lo que necesitamos para que no se nos olvide nada. Perfecto. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar juntos. Yo también. Comprar siempre es más divertido en pareja. Exactamente. Almorcemos después si tenemos tiempo. Suena como un plan encantador. Estoy deseando que llegue. Hasta luego. No puedo esperar a nuestra aventura de compras. Lección 26. Contexto histórico. Es interesante cómo cambió la sociedad después de que se completaron los ferrocarriles. Sí, alrededor del año 1900, muchas cosas eran diferentes para las mujeres. Absolutamente. La expansión de los ferrocarriles abrió nuevas oportunidades. Lo hizo. Las mujeres comenzaron a asumir roles que antes eran limitados. Sí, reformó las comunidades y la forma en que interactuaban las personas. Me encanta aprender sobre estos cambios históricos y sus impactos. Yo también. Es fascinante ver cómo evoluciona el progreso con el tiempo. Sí, cada avance trae nuevos desafíos y oportunidades. Sigamos explorando estas historias, son muy enriquecedores. Lección 27. Preocupaciones climáticas. Eso no es bueno si nos atrapa la lluvia. Lo sé. Puede dejarnos absolutamente empapados. Sí, deberíamos comprobar el tiempo antes de hacer planes al aire libre. Definitivamente. Prefiero evitar mojarme siempre que sea posible. Acordado. ¿Y tú?
¿Estás preparado para la lluvia? Normalmente llevo un paraguas por si acaso. Eso es inteligente. Debería empezar a hacer lo mismo. Sí, siempre es mejor prevenir que lamentar. Planifiquemos en consecuencia para que podamos disfrutar de nuestro tiempo sin preocupaciones. Lección 28. Contexto histórico. Imagínese vivir en un pequeño pueblo del estado estadounidense de Missouri en 1864 o 1865. Debe haber sido un momento fascinante en la historia. Sí, se produjeron muchos cambios durante y después de la Guerra Civil. Absolutamente. Fue un periodo de transformación para todo el país. La vida entonces habría sido muy diferente, especialmente para las familias. Sí, los desafíos que enfrentaron fueron inmensos. Es intrigante pensar en cómo esas experiencias moldearon a las generaciones futuras. Definitivamente. La historia tiene una manera de influir en nuestro presente. Sigamos sumergiéndonos en estas historias, son tan cautivadores. Lección 29. Evolución del transporte. El transporte ha mejorado la eficiencia y la conveniencia de muchas maneras. Sí, es increíble lo lejos que hemos llegado con la tecnología moderna. Absolutamente. Viajar es más rápido y accesible que nunca. Me encanta cómo las innovaciones nos han abierto el mundo. Sí, nos permite conectarnos con personas y lugares fácilmente. Además, es fascinante ver cómo el transporte afecta a las economías. Exactamente. Desempeña un papel crucial en el comercio y la comunicación. No puedo imaginar la vida sin los avances que tenemos hoy. Yo tampoco. Sigamos explorando cómo estos cambios impactan nuestras vidas. Lección 30. Preparación para el clima. Oh, ¿cómo lograste eso? Me puse una chaqueta impermeable para mantenerme seco. Esa es una decisión inteligente. Es fundamental estar preparado para el clima. Absolutamente. Nunca salgo de casa sin consultar el pronóstico. Eso es sabio. Puede evitar que te atrape la lluvia. Sí, ser proactivo marca la diferencia. Debería empezar a seguir tu ejemplo y estar más preparado. Nunca es demasiado tarde para empezar. Hagamos de esto un hábito juntos. Gran idea. Por mantenernos secos y cómodos. Lección 31. Políticas de pago. ¿Hay algún cargo por pagos con tarjeta de crédito? No, no hay ningún cargo adicional por usar una tarjeta de crédito. Es genial escuchar eso. Hace que las transacciones sean mucho más fáciles. Absolutamente. Es conveniente simplemente deslizar el dedo y listo. Aprecio las empresas que mantienen las cosas así de sencillas. Sí, ayuda a los clientes a sentirse más cómodos mientras compran. Siempre prefiero lugares que sean transparentes con sus políticas. Definitivamente. Genera confianza entre clientes y empresas. Me alegra que tengamos opciones que funcionen bien para nosotros. Lección 32. Ubicación de la tienda. Definitivamente tiene un letrero grande y está justo al lado de una tienda de comestibles.
Eso hace que sea fácil de detectar. Me encantan las ubicaciones convenientes. Sí, es muy útil poder encontrar todo en un solo viaje. Absolutamente. Ahorra tiempo y simplifica mucho los recados. Aprecio los lugares que priorizan la accesibilidad para sus clientes. Sí, mejora la experiencia de compra general. No puedo esperar para comprobarlo por mí mismo. Yo tampoco. Asegurémonos de visitarlo pronto. Estoy deseando ver lo que tienen para ofrecer. Lección 33. Seguridad en el hogar. Ningún problema. Es importante cubrir todos los aspectos de la seguridad del hogar. Absolutamente. La seguridad siempre debe ser una prioridad absoluta en cualquier hogar. Sí, deberíamos empezar por revisar las cerraduras de todas las puertas y ventanas. Ese es un gran punto. Las cerraduras fuertes pueden disuadir a posibles intrusos. También deberíamos considerar instalar un sistema de seguridad para mayor protección. Definitivamente. Un buen sistema de seguridad puede brindar tranquilidad. Además, la iluminación exterior puede ayudar a aumentar la seguridad en la propiedad. Sí, las áreas bien iluminadas son menos atractivas para los visitantes no deseados. Me alegro de que estemos discutiendo esto, es vital para crear un entorno seguro. Lección 34. Seguimiento del presupuesto. Crearé una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de nuestros gastos. Suena como una gran idea. Nos ayudará a mantenernos organizados. Sí, gestionar nuestras finanzas es fundamental para nuestros objetivos. Absolutamente. Nos da una idea clara de a dónde va nuestro dinero. Además, puede ayudar a identificar áreas donde podemos ahorrar. Exactamente. Me encanta la idea de ser proactivos con nuestro presupuesto. Acostumbremos a revisarlo periódicamente. Sí. El seguimiento constante nos mantendrá en el camino correcto. Estoy emocionado de ver cómo esto nos ayuda a alcanzar nuestras metas financieras. Lección 35. Primeros pasos. Definitivamente te mantiene alerta. ¿Cómo planeas empezar? Creo que comenzaré describiendo mis principales objetivos para el proyecto. Suena como un enfoque sólido. Tener objetivos claros puede guiar tu progreso. Exactamente. Quiero asegurarme de tener una visión clara de lo que quiero lograr. Una vez que lo tengas, también será útil dividirlo en tareas más pequeñas. Sí, de esa manera puedo abordar una cosa a la vez sin sentirme abrumado. No puedo esperar a ver cómo se desarrolla tu plan. Gracias. Estoy emocionado de sumergirme y comenzar a hacer que las cosas sucedan. Visitémonos periódicamente para compartir actualizaciones y mantenernos motivados unos a otros.